El anime comienza 30 años en el pasado, en la frontera de China y Mongolia. Vemos un campo verde donde se está formando una tormenta. Al parecer, se forma un tornado que apenas desciende del cielo se esparce destruyendo todo a su paso. El protagonista, Shido Itsuka, nos cuenta que una enorme onda espacial devastó el centro de Eurasia, dejando 150 millones de muertos. De repente, es despertado por su hermana menor, Kotori Itsuka, que estaba por encima de él. Shido le pide que se bajara cuando de repente ella salta de la cama y lo golpea con una fuerte patada sobre su estómago. Kotori se ríe de la reacción de Shido, al ser sorprendido con ese golpe. Él inmediatamente se tapa hasta la cabeza, haciendo que ella se moleste y le pida que no se duerma y se levante. Shido le advierte que huya ya que viene el T-Virus, señalando que si no lo dejaba dormir al menos otros 10 minutos, se vería obligado a hacerle cosquillas. Kotori se asusta y se preocupa porque le sucederá debido al virus. Shido insiste que no se preocupe por él y que lo más importante es que ella esté a salvo. De repente grita haciendo que Kaori se espante y huya llorando. Luego de que se alistara y levantara, ve a su hermana escondida detrás de una mesa tiritando de miedo, diciendo que el T-Virus vendrá por ella. Shido decide sorprenderla y asustarla, luego la calma diciéndole que ya se sentía bien y que no tenía nada que temer. Kotori nuevamente se pone feliz. Más tarde, mientras Shido prepara el desayuno, ambos escuchan las noticias, donde se informa que en la madrugada una pequeña onda espacial apareció en las afueras de la ciudad Tengu, dejando daños menores en la zona y que no había heridos. Shido está extrañado de que otra vez haya sucedido ese suceso cerca. Él explica que las ondas espaciales son trastornos generados en el espacio y de origen desconocido. Como su nombre lo indica, es cuando una zona del espacio se distorsiona, destruyendo todo a su alrededor. Además señala que luego de la catástrofe hubo muchas ondas espaciales alrededor. El más conocido es el que destruyó la zona donde vivían en Japón, llamado la Gran Onda Espacial en el sur de Kanto. Luego no hubo más durante 25 años. Apenas 5 años atrás, nuevamente comenzaban en la reformada ciudad Tengu. Reaparecieron nuevamente las ondas. Kotori, con una expresión seria, dijo que deberían hacer un movimiento pronto, cuando de repente es interrumpida por Shido con un tono alto de voz. Él le dice que ya iba a estar el desayuno, e intenta sacarle a Kotori una paleta de su boca, pero este no logra hacerlo. Él le dice que se asegure de tomarse todo su desayuno. Más tarde, Shido le pregunta a Kotori qué le gustaría almorzar. Ella desea un almuerzo lujoso para niños, a lo que Shido le contesta que es algo que solo encontraría en un restaurante. Inmediatamente Kotori le suplica diciendo que lo necesita, logrando que su hermano acepte. Kotori le dice a Shido que se encontrarán después de la escuela en el restaurante Danis, y que él debía venir incluso si aparecía una onda espacial. Un grupo de chicas del mismo colegio que Shido los ven, a lo que opinan que entre ellos hay mucho cariño un poco extraño. Luego de que Shido se despide de su hermana, es tomado de la mano por Tonomachi Hiroto, saludándolo y diciéndole que se alegra de verlo con mucha energía en el semestre. Nuevamente el grupo de chicas comentan que también hay algo raro entre ellos, y que los rumores decían que Tonomachi es bisexual. A lo lejos se ve una chica de cabello blanco y ojos azules, que los estaba espiando a escondidas, a lo que las chicas decían que era la super genio. Más tarde en la escuela, Tonomachi le muestra a Shido su novia en un simulador de citas, diciéndole que en esos juegos enseñaban acerca de cómo interactuar con las mujeres. De repente es interrumpido por la super genio Origami, tratando de comunicarse con Shido, a lo que él no la reconoce. Tonomachi le extraña que Shido no sabía acerca de la persona más famosa de la escuela, preguntándole por qué Origami lo conocía. Al comenzar la clase se presenta la profesora Okamine Tamae, recibiendo aplausos de los alumnos, pero Shido nota que es observado por Origami, a lo que él se incomoda y trata de recordar por qué lo conocía. Al terminar la clase, Tonomachi le propone a Shido que se vayan juntos, pero él se niega, porque tiene planes con Kotori, a lo que su amigo le responde que lo sabía, y que tenía concluido que ninguna chica le gustaría almorzar con él. A Shido le molesta ese comentario. Repentinamente comenzó a sonar una alarma, informando que se había detectado una onda espacial en la zona, y que buscaran el refugio más cercano posible. Shido dice que estarán seguros en el refugio de la escuela, y ve a Origami levantarse de su asiento e irse. De la nada aparece un cuarto oscuro lleno de personas frente a pantallas, donde se veía el control de errores. Una persona misteriosa sonríe y expresa que algo estaba ahí. Los ciudadanos comenzaron a evacuar y refugiarse en lugares seguros, al igual que los estudiantes bajo las órdenes de la aterrada profesora Tamae. Tonomachi le recuerda que debe estar calmada. Shido, preocupado, llama por celular a su hermana, deseando que haya conseguido refugio, pero recordó la promesa sobre el punto de encuentro. Esto ocasionó que él se pusiera más nervioso, ya que ella no le contestaba. Decidió comprobar su ubicación a través del GPS que le señalaba que Kotori se encontraba en el restaurante. Shido, sin dudarlo, corrió apresuradamente a donde estaba su hermana, preguntándose por qué ella lo estaría esperando cuando toda la ciudad estaba en refugios. Sin embargo, él es fuertemente impactado por la onda espacial. Enseguida se levanta y ve sorprendido a una bella mujer con armadura de la que
salía una deslumbrante luz violeta a su alrededor. Ella lo estaba viendo con una mirada seria. Shido, paralizado, se preguntaba qué hacía ella allí. Rápidamente la misteriosa mujer saca una espada, destruyendo alrededor de él, ocasionando que cerrara sus ojos, y al abrirlos la ve apuntando con su espada hacia él. Ella le pregunta si él también estaba ahí para matarla. Si ese era el caso, lo mataría. Shido la detiene y le asegura que nunca mataría a alguien. Inmediatamente aparece una tropa armada del cielo, tratando de atacarla, pero ella se protege con un escudo y con su espada destruye los misiles. Shido, observando, ve que ella tiene una gran fuerza, pero estaba triste. También nota que una de las personas de la tropa era Origami. Ambas continuaban peleando, ocasionando una explosión. Shido queda inconsciente y confundido, escucha voces que no reconocía. De repente, despierta en una enfermería atendido por una oficial de análisis, Murasame Reine. Él recuerda que estaba envuelto en una batalla y entró en pánico al recordar que estaba buscando a Kotori. Reine le dice que ella estaba bien y que la comandante le iba a explicar todo. Reine lo lleva con el vicecomandante, que se presentó como Kanazuki Kyohei. Shido voltea y ve a su hermana, a lo que ella le da la bienvenida a bordo a su comando Ratatoskr. Kotori le explica que la mujer que él vio era princesa, era un espíritu y que se les había escapado. Shido la interrumpe, pero ella continúa diciéndole que estaba haciendo que la comandante le diera una explicación personal y que debería estar derramando lágrimas de alegría por tal honor. Shido, impresionado, le pregunta si ella es realmente Kotori, a lo que ella pregunta que si había olvidado el rostro de su hermana. Kotori menciona que los espíritus no existían originalmente en el mundo y que al llegar generaban explosiones llamadas ondas espaciales, seguidos de la AST, Fuerzas Antiespíritus. Era el grupo de autodefensa para matarlos. También agregó que él era otra opción para eliminarlos. Además le explicó que su ubicación de GPS salía por encima del restaurante debido a la aeronave Fraxilus. Reine le muestra a Shido la aplicación que le había mostrado Tonomachi, dándole como misión enamorar los espíritus. Origami le cuenta a Shido que los espíritus eran culpables de la muerte de sus padres. Vemos a Shido jugando a la primera fase de entrenamiento, donde logra enamorar al personaje Ririko, completando exitosamente el nivel. Más tarde, en el salón de preparación física, Shido está con Reine cuando ella coloca sus manos sobre su rostro. Shido cierra los ojos, creyendo que lo iba a besar, pero solo le estaba colocando el audífono en su oído. Kotori le dice a Shido que comience en la segunda fase. Esta era la práctica que tenía que realizarla con la maestra Tamae. Siguiendo los consejos de Kotori, Shido comienza a decirle a la maestra que su ropa es linda, a lo que ella dice sentirse halagada. Shido continúa diciéndole que su cabello, lentes, zapatos, medias, el cuaderno de registro de clases le quedaba bien, a lo que Tamae se siente un tanto confundida. Kotori, a través del audífono, le reclama que se estaba sobrepasando. Reine interviene por el audífono y le dice a Shido que repitiera lo que ella le diga con mucho cuidado. Shido le comenta a la maestra que desde su segundo año disfruta venir más a la escuela. Tamae se pone contenta y le dice que era bueno oír eso. Shido continúa diciéndole que solo ha disfrutado porque ella se convirtió en su profesora y que era el amor de su vida. Tamae se sonroja y le dice que no pueden estar juntos de esa manera, aunque estaba feliz de que él se sintiera así. Shido insiste en que lo dice en serio y le dice que quiere casarse con ella. Tamae, dejándose llevar por las emociones, le dice a Shido que cuando él tuviera la edad suficiente para casarse, ella tendría más de 30 años y que tendría que conocer a sus padres para pedir su mano. Reine y Kotori, al entender que la situación se fue de control, le dicen a Shido que ha cumplido su objetivo, que se disculpara y saliera de ahí, a lo que Shido, impactado por el estado enamorado de la maestra, se disculpa y huye. Al huir corriendo, choca con Origami, haciéndola caer y accidentalmente ve sus bragas, a lo que ella le dice pervertido. Kotori le dice a Shido que haga a Origami parte del entrenamiento, ya que era una persona difícil. Shido le dice a Origami que se ve bien con su ropa, a lo que ella le responde cortantemente que era el uniforme. Nuevamente Reina intenta ayudar a Shido, a lo que él le dice a Origami que ha sabido de ella desde hace mucho tiempo. Origami le dice que ella también. Shido prosigue diciendo que estaba feliz de estar en la misma clase que ella y que no podía sacarle los ojos de encima. Origami le responde que ella también. Shido le dice que olía su uniforme de educación física después de la escuela. Origami nuevamente le dice que ella también. Shido le dice que era una coincidencia y le pregunta si quería salir con él. Origami le responde que no le importaría salir con él. Shido, sin esperar esa respuesta, le pregunta si se refería a acompañarlo a algún lado, pero ella le dice que creía que quería tener una cita con ella o que estaba equivocada. Shido, presionado, le dice que no estaba equivocada, a lo que Origami le da una foto de ella por lo que le gusta su uniforme. De repente comienza a sonar la alarma de una onda espacial, a lo que Origami tuvo que irse, e inmediatamente Kotori le ordena a Shido a retirarse al Fraxilus. Nuevamente reaparece el espíritu princesa dentro de la secundaria, a lo que las AST no podían entrar. Kotori le dice a Shido que era el único que podía hacer eso debido al entrenamiento y que contaba con Ratatoskr para cualquier situación que se presentara. Shido se acerca y Princesa automáticamente se defiende, atacando con su espada. Él le dice que no es su enemigo. Ella, en estado alerta, le pregunta quién es. La tripulación analiza el estado mental del espíritu y entre todos eligen una opción
responde entre 3 para ayudar a Shido con la respuesta correcta, a lo que él le responde a Princesa: antes de preguntar el nombre de una persona, debes decirles el tuyo primero. Automáticamente lo ataca preguntándole nuevamente quién era él y le advierte que si no le respondía era su fin. Shido, desesperado, le dice su nombre y además le aclara que no tenía intenciones de hacerle daño. La princesa recuerda cuando se conocieron y desconfía que realmente Shido no quiere asesinarla. Ella lo agarra del cabello y le dice que no le cree. Él le pregunta por qué lo mira de esa manera y le dice que no todos los humanos quieren matarla. Ella le pregunta si no está intentando matarla, ¿para qué fue a ese lugar? Shido elige la opción 1, que era para conocerla. Ella le pregunta para qué quiere conocerla. Luego él elige la opción número 2, que era para llevarse bien con ella. Ella se enfada y corta la pared que está a espaldas de Shido. Shido le dice que está allí solo para hablar y comienza a desesperarse. Él le dice que no la rechazará. Ella se sorprende y le dice que lo jure por su vida. Shido le jura que nunca la rechazará. Ella le dice que es un tonto, pero que era el primer humano que se esforzaba en hablar con ella, y eso es súper importante. Shido le pregunta cuál es su nombre, y ella responde que cómo le gustaría que ella se llamara. La tripulación se da cuenta que no tienen mucha información, y deciden preguntarles a expertos del mundo. Kotori se enfada, ya que los nombres que proponen son ridículos, hasta que eligen el nombre Tome, pero este parece no funcionar de buen modo. Ella dice que sabía que él solo estaba burlándose de ella. Shido se disculpa y le pide unos minutos. Shido le dice que su nombre final sería Toka. Ella se pone feliz de que Toka sea su nombre y le dice a Shido que es maravilloso. De repente son atacados y Toka le pide a Shido que salga de allí, ya que sus compañeros le dispararán si él está allí. Él le dice que no le importa y se sienta. Le dice que tienen que hablar y que si le gustaría conocer más al mundo sería mejor que no se preocupe por ellos. Shido le pregunta quién o qué es ella realmente. Toka dice que no lo sabe, ya que apareció de repente en el pasado y sus recuerdos son borrosos, y que en el momento que ella apareció ya estaban esas personas con trajes robóticos allí. Kotori le dice a Shido que era su oportunidad, ya que su ánimo estaba por encima de 70, y le dice que debería invitarla a una cita. Toka se enfada porque Shido estaba murmurando y piensa que él quería matarla. Shido acepta y decide invitarla a una cita. Ryoko le pregunta a Origami si el espíritu aún no había salido. Cuando ven a Shido, Origami decide atacar con una espada. Cuando Toka pregunta qué es una cita, es atacada por Origami. Origami le dice que no la perdonará por tenerlo de rehén. Toka invoca una espada gigantesca y Kotori le dice a Shido que debe salir inmediatamente de allí. Toka ataca y ambos dos terminan volando por los aires. Ryoko le dice a Origami que debe dejar de hacer eso, ya que si lo hace podría morir. Al próximo día, Shido dice que nada parecía ser real, pero está seguro de que se había encontrado con Toka. Luego, él escucha una voz, y esa voz provenía de Toka, y ella le exige que tengan una cita en ese momento. Shido le muestra una foto de la ropa que ella debería ponerse, y ella inmediatamente transforma su ropa y le dice que sería mejor que se apuren para la cita. Vemos a Toka preguntando a Shido qué era eso que estaba en esa panadería. Shido le compra un panecillo a Toka, y a ella se le hace agua a la boca. Shido le dice que deje de babear y que lo pruebe. Ella, cuando lo prueba, le dice que es delicioso, y le pregunta si eso era una cita. Él le responde que no, y ella se sorprende de que algo tan delicioso como eso no sea una cita. Ella le pregunta si esa experiencia no significaba nada al lado de una cita. Toka huele algo y piensa que ese olor es de una cita. Ella se asusta de toda la gente que está allí y dice que en ese caso devastará toda la zona antes de que llegue el equipo de combate. Shido la detiene y dice que nadie quiere matarla. Toka ve a un niño tirar la basura y ella lo imita. Luego regresa con Shido y pone su cabeza para recibir cariño. Ella se da cuenta que una cita es algo bastante complicado. Las compañeras de Shido lo ven y se preguntan si él está engañando a Tonomachi. Origami, que estaba vigilando, dice que esa chica era un espíritu, pero no entendía por qué no había una onda espacial allí y solicita un dispositivo de observación. Vemos que Toka quiere entrar a un lugar de comidas, pero justo aparece Tonomachi interrumpiéndolos. Él, al ver que está con una chica, le dice que cómo puede ser que no le haya contado nada al rey de los chismes de la escuela. Toka entra a la tienda y Tonomachi le dice que su novia también es bastante lujosa y le muestra su videojuego. La mesera les da la bienvenida al restaurante y Shido se da cuenta que es Raine y ella le pega con el menú en la cara y le dice que saben que la princesa evitó los radares y volvió al mundo. Toka llama a Shido y él se sienta con ella, pero todos los miran con cara de desagrado. De repente llega la mesera, que al parecer es Kotori. Cuando Shido va a decir su nombre, ella le pega en la cabeza. Kotori les ofrece su platillo llamado Devastador Espacial. Les traen mucha comida, pero Toka parece devorarla con mucha facilidad. Shido le pregunta qué está intentando Kotori. Ella dice que está maximizando las posibilidades de que ella caiga enamorada y le dice que cuando terminen de comer, que lleve a Toka al sur de la estación. Vemos cómo preparan todo para que sea una cita perfecta para Shido. De repente, ellos son felicitados por Bad Marriage, ya que supuestamente ellos eran los visitantes número 100,000 y podían comer todo lo que quisieran
gratis. Toka se emociona y corre a la ciudad a comer. Mientras tanto, los investigadores ven como Toka cae en la trampa. Kotori dice que ella está manteniendo a raya a los de AST. Vemos como Origami sigue teniendo problemas de interferencia. Mientras tanto, Toka sigue comiendo de todos los platillos de comida. Ella le pregunta a Shido si él no se está divirtiendo, ya que se lo veía un poco serio. Él le dice que se estaba divirtiendo mucho, solo que estaba algo tenso. Ella se sonroja y toma la mano de Shido. Ellos, luego de jugar un juego de feria, ganan unas entradas para el parque de ensueño. Toka se emociona. Shido le dice a Toka que deben irse de allí, pero ella cree que allí está el verdadero propósito de una cita. Él le dice que puede que sí, pero que deben irse porque son menores de edad. Logramos ver que Origami estaba esperándolos allí dentro. Luego de decir sus coordenadas, se coloca su traje. Los investigadores se sorprenden de que no hayan entrado, pero Kotori no se preocupa, ya que Shido suele tomar las cosas con calma. De repente comienza a llover, aunque no hay nubes cerca. Ellos entran a una sala de videojuegos y peluches. Toka se enfada porque no puede sacar un peluche con la garra. Shido le dijo que es muy difícil sacar uno. Él busca alguna máquina más fácil para ganar el peluche y ve a un investigador disfrazado de garra, pero él lo ignora y decide que Toka y él intenten sacarlo juntos y le dice que solo tienen una oportunidad, y cuando están por lograrlo, el peluche cae en el borde y no logran sacarlo. Shido se disculpa, pero Toka empieza a gritarle a la máquina, ya que ellos habían esforzado mucho juntos para ganar el peluche y de alguna forma logra que el peluche caiga. Ambos se emocionan. Comienza a atardecer y Toka le dice a Shido que se había divertido mucho. Ella le pregunta a Shido qué era una cita. Él le responde que es cuando una chica y un chico salen juntos y se divierten. Toka dice que definitivamente fue una cita. Vemos a Ryouko sorprendida, ya que el espíritu no haya creado una onda espacial. Cuando Origami va a disparar, Ryouko la detiene, ya que aún no habían recibido órdenes. Pero de repente, ella recibe la orden de que puede disparar. Toka dice que los humanos son muy amables, y Shido le responde que sí, ya que nadie había intentado matarla. Toka dice que entiende a las mecha, porque cuando ella aparecía destruía algo hermoso del mundo. Ella dice que sería mejor si no estuviera allí. Él le dice que ella no había hecho ninguna onda espacial, pero Toka le dice que no sabía lo que podría pasar la próxima vez. Shido le dice que se quede allí y que él se encargaría de todo. Toka pregunta si de verdad podría quedarse en ese mundo. Shido le dice que sí, y le dice que si la gente se niega a aceptarla, él la aceptará aún más. Cuando él va a darle la mano a Toka, ella es disparada, pero él logra salvarla recibiendo el disparo y destruyéndose en peluche. Al ver esto, Origami queda paralizada. Toka ve a Shido en un charco de sangre y dice que ella pensaba que esta vez realmente pensaba que podría conseguirlo, pero dice que el mundo la rechazó. De repente ella se arma con su armadura y decide sacar su espada y lanza un ataque devastador a donde estaba Origami. Ryouko le pide que salga de allí, pero ella estaba en Shido. Toka llega donde está Origami y la culpa de haber matado a Shido. Los investigadores se dan cuenta que Shido no tiene pulso y vemos como Toka ataca desenfrenadamente a Origami. Al parecer, Kotori no se preocupa por Shido, ya que dice que él no caería tan fácilmente. Vemos como Shido logra levantarse y Kotori dice que él, aunque muera, siempre llegará al botón de continuar. Toka está destruyendo todo a su alrededor y Origami dice que ella es igual a un espíritu ya que mató a alguien. Cuando Origami se despide de todos, aparece Shido llorando y Toka lo abraza y comienza a llorar, pero al parecer está perdiendo el control. Kotori dice que pruebe la manera segura de salvar a una princesa que ella le enseñó. Shido le dice que se besen y Toka inocentemente le dice que le enseñe qué es un beso. Cuando él está explicándole, ella besa a Shido. Él pide disculpas, pero ella le dice que no se aleje de ella porque la gente la verá sin ropa y le pregunta a Shido si pueden tener otra cita. Él le dice que sí y ella se emociona. Volvemos con nuestro protagonista, intentando esconderse de la lluvia, cuando de repente una niña se cae enfrente de él. Cuando él va a ver si está bien, ella se aleja y le dice que no la toque, y también que por favor no le haga daño. Shido está en la escuela y llega a Toka para darle unas galletas que ella preparó. Vemos que allí también estaba Origami con un delantal. Ella le pide una disculpa a Shido, y sus compañeras piensan que él la estaba amenazando. Ella le pregunta a Toka qué hacía allí todavía, y Toka le responde que no es de su incumbencia. Ellas se pelean por ver quién hizo las mejores galletas para Shido. Toka decide probar una galleta de Origami y parece gustarle mucho, pero finge que están feas. Shido prueba las dos galletas al mismo tiempo y dice que ambas son deliciosas, pero ellas siguen peleándose. De la nada llega Tonomachi con más galletas para Shido, porque su novia no podía comerlas. Volvemos a ver a Shido bajo la lluvia y recuerda cuando se conoció con la niña de ese día. Él le devolvió su juguete y el juguete comenzó a hablar con Shido. Él vuelve a su casa y le dice a Kotori que va a tomar un baño.
pero allí aparece Toka bañándose y le da un golpe a Shido. Shido le pregunta a Kotori qué hacía Toka en su casa y ella le responde que ahora Toka vive con ellos. Reina le dice que Toka está allí porque luego del beso y de que haya sellado sus poderes, ella estaría en su post-tratamiento. Kotori le explica que él después de besar, un espíritu sella sus poderes. Él no entiende por qué es capaz de hacer eso. Reina dice que existe una posibilidad de que sin un buen humor, ella se descontrole y recupere sus poderes, y le dice que mientras esté tranquila, esto no pasaría. Kotori dice que aún debe terminar el entrenamiento, y él dice que no tenía sentido, porque ya había sellado los poderes de Toka, y Kotori le dice que Toka no era el único espíritu. Shido les reclama que dejaron a Toka quedarse con él a vivir. Ella lo escucha y le pregunta si no le gusta que ella se pueda quedar allí. Él no le responde. Luego Kotori le pide a Shido que cambie la bombilla del baño porque se quemó. Cuando entra al baño, allí estaba Toka y le da un golpe. Kotori le dice que vaya a bañarse, pero Shido le muestra unas burbujas y dice que Kotori nunca se resistiría a un baño de burbujas, pero ella frustrada le dice que vaya él a disfrutarlas. Aparece Toka y Shido decide ir a bañarse, cuando de repente Toka entra y salta a la tina donde estaba Shido. Ella se sonroja e intenta ahogar a Shido. En la mañana siguiente, Shido se despierta y agarra los pechos de Toka sin querer. Vemos que estando en la escuela, Toka y Origami pelean para ver quién se sienta con Shido. Origami se da cuenta que la comida de Shido y Toka son muy idénticas, y Shido le dice que se encontraron en la tienda. Origami le dice que miente, porque ella sabe que compró su comida otro día. Vemos cómo Shido suda de los nervios. En ese instante, los megáfonos dicen que hay un terremoto espacial en el área. Shido pregunta si dejarán a Toka con ellos. Reina responde que sí, ya que por ahora era una humana común y corriente. Shido le pide a su maestra que cuide de Toka. Llega con Kotori, que le dice que el terremoto no es tan grande a comparación de los anteriores. Mencionan que el nombre del espíritu es Hermit. Los registros dicen que ella es tranquila y dócil. Shido se da cuenta que él conocía a esa chica, cuando de repente los AST atacan a Hermit. Ella sale volando esquivando las balas. Shido le dice a Kotori que él quiere salvar a esa chica, y Kotori prepara el nivel 1 de captura para comenzar con la cita. Shido se prepara para buscar a Hermit, y cuando la encuentra, él se asusta. El títere de Hermit le dice que él era un pervertido con suerte. En ese momento, los investigadores deciden elegir una opción. Ellos eligen la opción número 3, y él dice a Hermit que no sabía de qué hablaba, y que solo era un extraño que pasaba por allí. Ella se burla de él diciendo que es muy gracioso. Él se presenta diciéndole que se llama Shido. Luego le pregunta cuál es su nombre. Ella responde que Yoshinon. Shido le pregunta si ese era el nombre de la marioneta o de ella. Esto ocasionó que el estado de ánimo del espíritu bajara drásticamente. Ella le dice que no sabe de qué estaba hablando. Kotori dice que él debe animarla. Él logra animarla de nuevo. Yoshino le pregunta qué es lo que él busca. Él le pide que tengan una cita. Toka pregunta si realmente es peligroso afuera, y las chicas se sorprenden de que ella no sepa lo que es un terremoto espacial. Toka le pregunta a la maestra dónde fue Shido, pero ella tampoco sabía la respuesta. De la nada Toka desaparece. Las AST quieren atacar el edificio donde estaba Hermit, pero no pueden hacerlo ya que causarían muchos destrozos. Ryouko le dice a Origami que es raro que haya una chica que se parece a Princess en su clase, pero a pesar de ellos no habían detectado espíritus. Vemos a Hermit subida en un lugar alto, y Shido le dice que debería bajarse de ahí porque era peligroso. De la nada Hermit cae encima de Shido y se besan sin querer. Su ánimo empezó a decaer de nuevo. En ese momento Kotori le dice que tiene un problema. Toka aparece ahí y se le ve muy enfadada. Parece que Toka logró recuperar sus poderes y destruye el suelo. Hermit le dice a Toka que Shido se había hartado de ella. Hermit dice que ella no puede culpar a Shido por haberse enamorado de una hermosura como Yoshino. Toka empieza a gritar y le saca el muñeco a Yoshino. Ella tímidamente le pide por favor que se lo devuelva. Kotori le dice a Shino que el estado de ánimo de Hermit está empeorando rápidamente. Shido le pide a Toka que le devuelva el peluche, y ella cree que Shido de verdad siente cosas por Yoshino. De la nada, Yoshino invoca un peluche gigante. Ella destruye los vidrios y hace que la lluvia se convierta en hielo para atacarlos. Sale corriendo por la ventana y es atacada por los AST, pero logra escaparse por una ventisca de nieve. Toka le dice a Shido que no vuelva a tocarla, porque quiere más a Yoshino que a ella. Toka sigue enojada con Shido por lo que había pasado. Kotori dice que aunque Shido besó a Hermit, eso no logró sellar sus poderes. También habla de que los poderes que había recuperado Toka fueron sellados rápidamente. Reina, que estaba con Toka, le pregunta qué es lo que le molestaba y si tenía que ver algo de que Shido estaba con otras chicas. Toka le dice que aún no puede saberlo y no sabe por qué se siente así. Vemos que Shido vuelve a encontrarse con Yoshino y le dice que no le hará daño y le pregunta si sigue buscando su marioneta. Toka dice que le dolió mucho que Shido haya besado a otra chica y que se siente con mucho miedo. Shido le pregunta a Kotori si sabe dónde está la marioneta para poder ir a buscarla. Shido le dice a Yoshinon que vayan a buscarla. Ella dice que no se llama Yoshinon, que así se llama su marioneta. Ella se llama Yoshino. Reina le dice a Toka que no hay nada de malo en ella y que el beso de Shido y Yoshino fue un accidente. Shino le pregunta a Yoshino que si tiene hambre. Ella dice que no, pero justo en ese momento su estómago ruge. Esto hace que ella
ella se ponga sonrojada. Kotori le recomienda a Shidou que vaya a comer algo con Yoshino. Shidou le pregunta qué es lo importante de su marioneta y ella le dice que es su mejor amigo y que él era un héroe. Ella dice que le encantaría ser como Yoshino y Shidou dice que le gusta mucho cómo es ella ahora. Esto alegra bastante a Yoshino. Ella prueba el plato de Shidou y parece gustarle demasiado. Shidou le pregunta por qué no se defiende cuando las AST la ataca y ella responde porque no le gusta hacerle daño a las personas ni tampoco causarles miedo, y también dice que por eso siempre Yoshino la salva. Shidou pone la mano en su cabeza y dice que ahora él será su héroe. Él le pide una disculpa por la vez que la besó y le explica que un beso es cuando dos personas juntan sus labios. Cuando Shidou estaba por besar de nuevo a Yoshino, entra Toka. Ella se enoja y sale de la habitación. Luego la vemos triste en su habitación, golpeando su almohada. Kotori le dice a Shino que vieron a Origami recoger la marioneta de Yoshino, así que él va en búsqueda de la marioneta, pero ve a Origami vestida de mesera. Ella lo invita a pasar, pero de la nada ella está encima de él y le propone un intercambio. Le dice que se saldría encima de él solo si en vez de llamarla Origami, la llame Origami, tal y como lo hace Toka. Él acepta y ella sale de encima de él. Origami se dirige a tomar una ducha, mientras Shidou busca la marioneta por todas partes, pero fracasa y comienza a acalorarse, y Origami entra a la habitación envuelta en una toalla. Esto pone nervioso a Shidou. Él le pregunta si ella odia a todos los espíritus, y que si no piensa que hay espíritus buenos. Ella le dice que no, porque todos destruyen algo cuando aparecen. Shidou le dice que no es así, pero Origami dice que nunca olvidará que 5 años atrás, unos espíritus mataron a sus padres, y que era un espíritu de llamas carmesí el que los asesinó, y le dice que ni siquiera Toka es una excepción, aunque Shidou intenta convencerla de que ella no tiene más sus poderes, y le dice que de igual manera podría recuperarlos. Él dice que no es así, y Origami le pregunta que cómo lo sabe. También le pregunta qué es él, ya que en su última misión sabe que perfectamente le dio un golpe letal que debería haberlo matado. Él le pregunta si alguna vez habló con un espíritu y le dice que no. Shidou le cuenta que habló con más de un espíritu, no solo con Toka, sino también con la que ellos llaman Hermit. Ella le dice que es peligroso y debe detenerse. Él le dice que no, porque ambos son personas muy amables, y él le dice que no quiere que ella mate a más personas buenas. Ella le dice que aunque Hermit sea buena, seguirán apareciendo terremotos espaciales. De repente, suena el teléfono de Origami, y es por una nueva misión. Shidou le pregunta si aunque ellos, los espíritus, perdieran los poderes, ella los atacaría. Origami responde que es su deber, aunque ella no lo quisiese. Vemos como la AST ataca a Yoshino, que se ve bastante asustada. Ella invoca a su ángel de peluche para que la salvase, y cincela todo lo que tenía a su alrededor. Mientras es atacado, lanza un rayo por la boca y congela a 2 personas de la AST. De la nada, Shidou le grita a Yoshino, y cuando está a punto de darle su marioneta, ella es atacada por Origami. Ryoko le dice a Shidou que es peligroso y debe evacuar. Al parecer, el ángel de Yoshino quiere exterminar a Shidou, pero justo en ese momento llega Toka, intentando usar sus poderes, pero parece que no logra hacerlo. El ángel ataca, pero justo en ese momento, Toka puede usar sus poderes para defender a Shidou. Ella se disculpa por no haberse enojado antes con él. Él le dice que no es su culpa, pero necesitaría su ayuda ya que él quería salvar a Yoshino. Toka le dice que entonces Yoshino sí era más importante que ella para él. Shidou le explica que ella es un espíritu tal y como lo es ella, y le dice que le preste su poder, ya que él realmente desea salvarla. Ella recuerda cómo fue que él la salvó y acepta. Origami utiliza un edificio para atacar a Yoshino, pero su ataque es destruido por Toka, que de inmediato comienza a pelear con ella. Shidou se prepara para entrar a la barrera y darle la marioneta a Yoshino. Motorola le dice que su regeneración no funcionará si entra a esa barrera, ya que no es como solo un disparo, sino como una lluvia de balas de escopeta. Vemos como Shino logra entrar, pero se desploma en el suelo. Luego da la marioneta a Yoshino y ella se pone a llorar de la felicidad. Shidou dice que él la ayudará y que se recuerda lo del beso que él le comentó. Yoshino lo besa y ella dice que creerá en él. Luego de eso, ella quedará desnuda y su ángel desaparece. En el cielo se ve un hermoso arco iris. Shidou le pregunta a Toka si estaba bien y ella le dice que sí. Yoshino le tiene miedo, pero Shidou le dice que no tiene nada que temer. De la nada entra Kitori y golpea a Shidou, pero en ese momento lo abraza ya que tenía mucho miedo de que algo le hubiera pasado. Vemos a la AST siendo emboscados por una clase de rayos de color rosa. Shidou le dice a Kotori que Toka y Yoshino quieren conocer las aguas termales. Ella le dice que está bien, ya que debía cumplir los deseos de los espíritus para que se sintieran bien. El subcomandante le dice que puede tomar su lugar, así que ella va a divertirse con ellos, pero Kotori le dice que de ninguna manera, y él le dice que de verdad debería descansar un día e ir a las aguas termales. Kotori le pregunta qué está planeando. Él dice que por supuesto no está pensando en duplicar el número de cámaras autónomas, y que tampoco la usaría para fotografiar todo el cuerpo de Kotori, porque aún está sin desarrollarse. Kotori le dice a los guardias que se lo lleven. El jefe de la AST le reclama a la comandante de que perdió contra unos simples plebeyos. Cuando ella está sola en la oficina, tira a todos los papeles por el aire. De repente entra una chica y le dice que se acerca el viaje de la empresa. La comandante se emociona, pero ella le dice que el viaje fue cancelado por el reciente aumento de ataque a los espíritus. Esto hace que ella se enfade
invade aún más. La chica le dice que gracias a su arduo trabajo, las AST quiere invitarla a las aguas termales Tengu Gokuraku, que casualmente son las mismas a las cuales se dirige Shido. Ella se pone feliz y la abraza mientras imagina cómo será su relajación allí. La capitana le dice a todas las AST que irán a las aguas termales. Todas se emocionan menos Origami. Ella dice que tendrían que utilizar ese tiempo para entrenar. De repente es llamada por Shido, diciéndole si podría dejar el libro por unos días más. Y allí ella escucha a Toka que le dice a Shido que ya quiere irse a las aguas termales. Esto la hace enfadarse y romper una lata de refresco. Vemos como Shido y las espíritus se dirigen hacia las aguas termales. Yoshino le pregunta a Shido qué es esa cosa que gira, y él le dice que es una barbería. Toka, de los celos, patea el piso y rompe toda la calle. Las AST irían en tren hacia las aguas termales, y vemos que la capitana y Origami se visten bastante raro para dirigirse hacia allá. De repente, el tren entra en un simulacro. Una chica pregunta qué está pasando, y le dicen que tuvieron que frenar porque hubo un terremoto espacial. La capitana les ordena que salgan del tren y se dirijan caminando hacia su objetivo. Vemos como Shido y los demás también tienen que ir caminando, ya que el auto quedó destruido. Toka pide perdón a Shido, pero él le dice que no se preocupe, ya que no se había enojado, y acaricia la cabeza de Toka. De la nada, una tapa de alcantarilla es levantada y aparecen unos ojos rojos en ella. Los investigadores se dan cuenta de que la AST está allí, muy cerca de Shido y los demás, ya que ni Kotori ni el subcomandante estaban disponibles. El capitán Mal Matrimonio actuaría como comandante. Deciden defender a Shido a toda costa para que las AST no los alcancen. Ellas, que solo intentan ir a las aguas termales, comienzan a tener percances, y la capitana le pide a Origami que reconozca el lugar para poder seguir yendo al objetivo. Shido y los demás entran a un lugar de comida y logra ver a Kotori. Él le pregunta que por qué estaba allí. Ella le dice que porque debería ayudarlo. Shido se da cuenta que Kotori quería ir con ellos a las aguas termales. Cuando ella acepta ir con Shido a las aguas termales, ella es llamada por su auricular y le dice que verá a Shido en las aguas termales. Vemos como las AST siguen teniendo problemas para llegar a las aguas termales. Kotori se da cuenta que las AST los está fastidiando, así que decide que todos entren en modo de batalla y que abran fuego si es necesario. Las AST son atacadas y pegadas con un raro engrudo de color verde, mientras Ryouko y Origami se ponen en guardia, pero ellas siguen siendo atacadas por todas las cosas que están por la zona. Origami se da cuenta que el enemigo no quiere que vayan a las aguas termales. Vemos como las AST lograron destruir todas las armas que tenían por allí. De la nada, a Shido y los demás les cae un misil, haciendo que Yoshinon salga volando. Yoshiro al instante comienza a llorar y Shido dice que se tranquilice y él encontraría a Yoshinon. Los investigadores, al ver que no pueden detener a la AST, activan el modo destrucción. En ese momento, ellos activan todas las alarmas que tienen en la zona. Las únicas que logran reducir los ataques son la comandante y Origami. Ella dice que las chicas se esforzaron mucho para ir a las aguas termales y saca una ametralladora destruyendo todos los edificios de alrededor. Luego tira una granada para terminar de quemar todo. Ella les dice a todas las chicas que trabajen juntos para destruir todo. Shino se sorprende de que ellas estén destruyendo todo si no había ningún espíritu cerca. Él sigue corriendo buscando a la marioneta mientras ellas destruyen todo. Shido logra encontrar a Yoshinon, pero una bomba gigante cae encima de él y explota. Pero al parecer, Toka logra defenderlo con su poder. Las AST le dicen a su capitana que Princess había aparecido de nuevo, pero lamentablemente no pueden comunicarse con ella. Origami dice que ella se encargará, pero de la nada Shido y Toka desaparecen. Vemos que la capitana logró exterminar a todas las armas que estaban atacándolos. Shido y los demás están en las aguas termales, pero de repente a Yoshinon se le cae su cabeza. Yoshino parece estar traumada. Vemos como la capitana logró llegar junto a las AST luego de un largo viaje. Cuando todas se meten a las aguas termales, son congeladas por los poderes de Kermit. Toka y Yoshino le preguntan a Shido si él se sentía bien, a lo que él responde que sí, y Kotori le dice que debe relajarse, ya que pronto tendría trabajo que hacer. Vemos a Takamiya, que tiene un entrenamiento 10 versus 1 en contra del escuadrón de Origami, de la cual ya venció a la mayoría. Solo quedaba Origami, pero al final Takamiya resulta ser la ganadora. Luego de presentarse al resto del grupo, la capitana las golpea a las dos por haber roto los trajes en la práctica del simulacro. Origami le pregunta si realmente ella mató a un espíritu sola. Ella responde que sí. Luego de la reunión, Origami dice que no tenía idea que Shido tuviera una hermana menor como ella. Origami le miente que ellos son amantes. Al día siguiente, se les presenta una nueva compañera, la cual se llama Tokisaki Kurumi, y les comenta a todos que ella es un espíritu. Además pide que si alguien podría darle un recorrido por la escuela. Un chico se ofrece, pero ella lo rechaza y va por Shido. En la estación nos muestran que es un espíritu maldito que ha matado a más de 10,000 personas y deberán ir con
con cuidado, y se le informa a Shido que vaya con cuidado mientras le da el recorrido. Logramos ver cómo sus compañeras se mueren de celos. Continuando la misión de enamorar al demonio, vemos que ya lo está consiguiendo sin mucho esfuerzo. En la estación echan al comandante por sugerir la opción de qué ropa interior estás usando, palabras que Kotori dice en voz alta, y el Shido las repite por error creyendo que era parte del plan. Sorprendentemente, Kurumi no se toma esto a mal, y ella dice que está dispuesta a mostrarle, pero Shido se apena y cambia el tema a qué quiso decir cuando dijo que ella es un espíritu enfrente de todos, pero Kurumi le dice que ella lo conoce muy bien, y no tiene que fingir que no sabe que es un espíritu, aunque ella no le dice de dónde sacó su información, y que admite que ella estaba muy interesada en él, y desea pedirle algo que ella espera que él pueda cumplir. De la nada caen al piso Toka y Origami, quienes estaban escuchando la conversación de ellos dos, y se muestran muy celosas pidiendo explicaciones de por qué se están tomando de la mano. Kurumi dice que se siente muy mal, esto así que ambas chicas finjan sentirse mal, y las tres chicas chismosas justo aparecen para hablar mal de Shido. Al atardecer, Kurumi le agradece a Shido por el paseo por la escuela, pero le dice al oído que hubiera preferido que fuese a solas y luego se va. Por el camino, Kurumi se choca con tres chicos que se quieren propasar con ella y los invita al callejón oscuro. Logramos ver que los elimina sin piedad, y vemos que Takami ya ve lo sucedido y llama a Kurosaki Nightmare. Luego va donde Shido. Él se encuentra junto a Toka cuando Takami aparece y lo abraza llamándolo hermanito. Luego la llevan a su vivienda y ella se presenta con las demás chicas. Toka menciona que no sabía que Shido tuviese una hermana, a lo que Kotori le menciona que ella también es su hermana, y Takami se confunde preguntando si son hermanas. Kotori le dice que no lo son y que es hermana de Shido por el orfanato. Luego Shido menciona que no se acuerda de ella y Takami dice que ella tampoco de él, haciendo que las chicas se sorprendan y, a pesar de no recordar nada, ni siquiera su madre, ella lleva consigo un collar donde aparecen ellos 12 chicos. A pesar de que ella no recuerda nada del pasado, está segura de que él es su hermano y lo abraza. Shido termina recibiendo una patada de Kotori y diciendo que no permitirá que se lo lleven de su lado, aunque Takami dice que no tiene intenciones de robarlo y que sería muy feliz viéndolo disfrutar su vida. Luego dice que la mejor hermana es la que es de sangre, y Kotori dice que por lo menos ella sí podrá casarse con él, cosa que hace que las chicas se peleen y le pregunten a Shido quién es la mejor hermana, a lo que Shido cambia el tema y le pregunta a Takami dónde está viviendo, y esta trata de ignorar la pregunta y termina escapando. Al día siguiente la profesora estaba tomando lista y Kurumi llega tarde y Origami se sorprende. Enseguida le llega un mensaje de Kotori a Shido para contarle una emergencia. Ya con las chicas, ellas les muestran un video del día anterior de la cámara de seguridad donde aparece Kurumi y Takami junto al grupo de la AST y Origami, acabando con la vida de Kurumi, ya que esta es un espíritu maldito. Luego vemos que Kurumi llamó para hablar en privado a Origami, en donde Kurumi la ataca y le dice que ella está más obsesionada con Shido que ella. Vemos cómo Kurumi puede crear múltiples clones de ella, y uno de ellos estaba hablando con Shido, donde quedaron que tendrían una cita a las 10:30 am. Las chicas organizan un plan para que ellos salgan, ya que él podría encargarse de la situación rápidamente, todo con el objetivo de que ella se enamore de él para poder acabar con ella, ya que es una amenaza. Origami aparece para decirle algo a Shido, pero este no tiene tiempo y se va corriendo. Luego vemos lo que pasó con Kuromi y Origami, donde Kuromi dice que acabará con ella, pero en ese instante desapareció para juntarse con Shido. Ahora vemos cómo las tres chicas entran y ven llorar a Toka, porque no pudo ver a Shido en todo el día, y ellas deciden ayudarla. Una vez llegan a la casa, Toka cierra la puerta, las cortinas y comienza a seguir el plan que le dijeron las chicas, el cual era ofrecerle entradas para los dos de forma muy provocativa, y al ver que no está funcionando, pasa al siguiente paso que le escribieron en un papel. Paso 2 era acercarse mucho más y decírselo de forma más provocativa, cosa que hizo del Shido las entradas por nervios. Toka se alegra y dice que la espera mañana a las 10 am en el lugar donde tendrá su cita con Kuromi. Además recibe una llamada de Origami, le dice que lo espera mañana a las 11 en el mismo parque. Al siguiente día, Shido se ve obligado a tener 3 citas a la vez. Kotori dice que lo ayudará a organizarse para que todo salga bien. Toka es la primera en venir y Shido le dice que se ve muy bonita con ese traje, cosa que hace que ella se avergüence. Por las cámaras se ve a Origami llegar muy temprano por lo emocionada que está en tener una cita con él. Shido dice que irán a ver muchos pescados y Toka le pregunta hacia la parrilla, ya que le encanta comerlos así, pero Shido la lleva a un acuario donde Toka se fascina con tantos animales y le avisan que le queda poco tiempo, a lo que Shido inventa que le duele el estómago y sale corriendo hacia un lugar vacío para que lo teletransportase y él llegue más rápido a su próxima cita, donde a duras penas puede llegar a tiempo para la cita con Kuromi, y ella le pregunta a dónde irán. Se abre la votación y eligen ir a la tienda de lencería, opción que se hizo a base de que la última vez aceptó mostrarle la ropa anterior, a lo que Kuromi acepta con la ilusión de que elija algo lindo para ella, y ya en la tienda Kuromi le da a elegir entre 2 trajes. Shido se pone nervioso y termina eligiendo un conjunto negro, ya que cree que le quedará bonito, así que Kuromi va a probárselo para él mientras es observado por las chicas que estaban cerca con mucha atención. Kuromi sale del probador luciendo el hermoso conjunto y de repente las chicas chismosas de la escuela lo ven y lo tratan de pervertido, a lo que finge dolerle el estómago para poder escapar del
lugar e ir a su siguiente cita. Shido se disculpa por llegar tarde y Origami le miente de que acababa de llegar cuando en realidad llegó 30 minutos antes. Luego van a comer algo para almorzar y Shido le pregunta por qué quería salir con él y Origami le responde que para comer, ver una película con él y luego ir a su casa a hacer algo con él, pero se lo dirá cuando llegue. Kotori menciona que ella no cambió nada y por las cámaras ven a Toka corriendo y luego Shido la puede ver por la ventana, a lo que vuelve a fingir dolor de estómago por comer bastante y en realidad ni había tocado el plato de comida. Se reúne con Toka y nota que tiene hambre, a lo cual la lleva a comer pescado y logra entretenerla para escabullirse y poder ser teletransportado. Vemos cómo trata de mantener la cita con todas las chicas, pero entre más ejemplo pasa, más difícil se hace y luego vemos que envían a la pequeña Yoshino a ayudarlo y cada vez se complican más y más las citas. Yoshino cae del cansancio y es transportada de regreso para que pueda descansar tranquila. Kuromi dice que a pesar que están en una cita, Shido está siendo más activo que de costumbre y se compra un refresco, mientras escucha a unos jóvenes divertirse lastimando a un pequeño gatito con unas armas por diversión. Kuromi se acerca a ellos y les menciona si puede jugar con ellos, pero un pequeño cambio en las reglas. Vemos que la cámara está cegada y no pueden ver nada de lo sucedido. Luego vemos que Toka y Origami se chocan por error y se pelean. Ambas en medio de la discusión mencionan que están teniendo una cita con Shido, pero se dicen mentirosa una a la otra, ya que ellas piensan que la otra miente. Origami tiene un mal presentimiento y va en búsqueda de Shido, cuando este ve que lo llaman para informar que perdieron de vista a Kuromi. Buscando a Kuromi, las cámaras se enfocan a unos árboles llenos de sangre y vemos que Shido ve un escenario lleno de sangre y un cadáver, a lo cual él grita de la impresión y Kuromi dice que eso es lo que se merecen y si están dispuestos a lastimar, que lo estén para hacerlos, y termina disparando al último chico sin piedad y le piden a Shido que haya, pero ella no lo permitirá y lo atrapa en sus manos, pero una fuerza lo aleja de él y Takamiya aparece con su traje para ayudarlo y decirle que eso estuvo cerca. Vemos que no le toma mucho tiempo a Takamiya asesinarla, pero este no era más que uno de muchos clones de ella. Ella le dice que es un clon y no sabe cuántas veces tendrá que matarla, pero eso no importa ya que acabará con todas y cada una de sus versiones. Shido dice que no diga cosas como esas, ya que solo la harán insensible, y ella lo aleja con un campo de fuerzas y luego tiene un dolor de cabeza. Ambas chicas encuentran a Shido y ven que está herido, pero este no tiene ganas de hablar y se va del lugar. Al atardecer ve a Toka, quien lo está esperando para subirle el ánimo y lo invita a comer muchas cosas y que no se contenga que hoy ella paga, y él le habla que está preocupado por todo esto y quiere que Kuromi deje de dañar a la gente y salvarla, aunque no cree poder hacerlo, y ella lo apoya diciendo que si podrá así como pudo con ella lo logrará, ya que ella tuvo a quien le dio una mano en el momento más difícil y le pide que se queden un poco más para ver la hermosa vista del lugar. Al día siguiente aparece Kuromi y las compañeras lo tratan de pervertido, pero él le confiesa que la salvará a toda costa y ella le desea suerte y va al techo de la escuela a activar un hechizo bastante poderoso para confirmar si sus palabras eran ciertas. Luego Takamiya no puede creer que su hermano trabaje para Ratatoskr y le pide que deje de exponerlo a tantos peligros, y Kotori le dice que sabe que ella trabaja para las industrias DEM y que es una espía enviada de la AST, y esto hace que ella se sorprenda. Mientras le informan que no encuentran rastro de Kuromi, vemos que activa el hechizo y sus compañeros están desmayados. Takamiya dice que está en duda con la DEM, ya que ellos la curaron de su cáncer en la cabeza y le dieron un propósito a su vida, y lo que ella no sabe es que le analizaron una muestra de ADN en el laboratorio y que le suministraron enormes cantidades de energía, a lo cual no le debe quedar más de un año de vida. Antes de contarle su realidad, una llamada hace que las chicas corran hacia el lugar mientras Shido habla con Toka y ella dice que se siente muy cansada. Al albergar los poderes de Toka y Yoshino, él es el único capaz de moverse con libertad en ese entorno, y Kurumi lo llama por el megáfono de la escuela pidiendo que suba al techo. Origami, a pesar de estar muy agotada, decide activar su traje de combate para ir a la batalla. Al llegar a la azotea lo estaban esperando y un clon va por Origami y otro por Toka. Kurumi le explica que ese campo le drena el tiempo a los que estén en él y ella lo usa como tiempo residual, por decirlo así, ya que su ángel es muy poderoso, pero necesita alimentarse de los demás cada cierto tiempo, pero realmente su objetivo es él y comerlo, y vemos que él le pide que lo lleve a él en vez de lastimar a sus compañeros, y ella prepara un pulso electromagnético que si es lanzado acabará con todos los alumnos. Al ver lo que ella quiere hacer, él le dice que se quitará la vida, y ella no le cree, pero termina saltando al vacío. Rápidamente ella lo rescata y dice que está más loco que ella, y termina quitando la barrera del lugar por miedo a que se muerda la lengua. Él le pide que vaya con él y la salvara. Kuromi cae ante esto y es disparada por otro de sus versiones, diciendo que una parte de ella sí iría con él, pero no hoy. Lo atrapa nuevamente y aparece Takamiya cortándola con facilidad y está impresionada por la fuerza de la armadura, a lo que invoca a su ángel Zapkiel, su ángel de rango S, junto a pistola y se dispara, esto con el fin de volver al pasado donde su brazo estaba en su cuerpo. Ambas chicas comienzan a pelear, pero la diferencia de habilidades es superior en Kuromi y esta termina por derrotarla. Al llegar las demás chicas, Kuromi decide traer a muchas versiones temporales de ella misma para acabar con ellas,
Finalmente decide usar el campo electromagnético para que acabe con todos en la zona, pero repentinamente es destruido por alguien, quien resulta ser Kotori, con la manifestación de su ángel, y esta la reta a batalla. Kuromi acepta y utiliza su habilidad Safkiel Sajin, el cual para el tiempo del enemigo y utiliza sus clones para disparar múltiples veces y al final acertarle un disparo en la cabeza, aunque esto no tuvo ningún efecto en ella y se recupera con facilidad. Kuromi se vio obligada a disparar múltiples veces para potenciar su poder, pero Kotori decide acabar con esto de una vez y le dispara con su arma ancestral, logrando debilitar de gravedad a Kuromi. Vemos como Kotori es cegada por su poder y planea matarla, pero Shido intenta detener esto para poder curar a Kuromi. A pesar de esto, Kotori dispara por error y Shido tiene una visión de Kotori pero más pequeña y llorando en un escenario lleno de fuego. Al despertar, vemos que está Yoshino esperando que despierte y Toka se quedó con él toda la noche esperando a que despertase. Reine ve que finalmente despertó y él se altera preguntando qué pasó, pero esta la tranquiliza con un abrazo. Le cuenta que Origami y Takamiya están en el hospital siendo atendidas de urgencia y Kurumi escapó, y vemos que Kotori está en una habitación aislada donde ellos pueden verla y ella no. Shido entra y le pregunta si es un espíritu, pero ella le dice que realmente cree en ella después de todo lo que pasó y pierda el control. Él le dice que cree en ella y creará lo que le diga. Kotori afirma ser humana, pero los estudios recientes dicen lo contrario. Aunque ella recuerda nacer en casa de familia, hace 5 años se convirtió en espíritu, o mejor dicho, una humana con habilidades de espíritu, y él dice que ya lo sabía o que cuando se desmayó lo soñó. A ellos dos de pequeños y ella siendo la causante del incendio, pero Kuromi niega que actuase de esa forma, aunque luego afirma que debido al sello algunos recuerdos debieron ser desbloqueados y no recuerda como el día de su transformación no lo recuerda y que pudo estar en esa forma ya que él mismo le dio permiso de liberarse y usar todo su poder. Luego le pide que se acerque a ella y esta lo golpea y se disculpa a la vez por casi matarlo, pero no sabe cómo es que llega a perder el control. Ella le dice que deben sellar sus poderes de nuevo teniendo una cita a ellos dos y sellándola tal como lo hizo con las demás chicas. Luego ella se marea y pide algo de tiempo para recuperarse y más tarde le informan que a Kotori le quedan 2 días de vida. La nueva misión será que tenga una cita con ella para salvarla. Luego él va a visitar a Takamiya pero no la dejan verla, a lo cual aparece Origami y ella le informa que la están tratando con tecnología avanzada por su estado. Luego él se retira, pero Origami se tira al piso para obligarlo a pasar tiempo con ella, obligándolo a que le peleara una manzana y le dé de comer en la boca y haciendo cosas cada vez más y más atrevidas. Finalmente, antes de irse, le pide que le cuente sobre el ángel de fuego que apareció ayer, ya que ella se desmayó. Él miente que se desmayó también y no sabe nada, pero le pregunta qué tiene de importante. Y ella le cuenta que hace 5 años, el mismo espíritu quemó la casa donde vivía y terminó matando a sus padres. Esto lo traumó mucho y daría lo que fuese por eliminar a Efret. Al día siguiente le piden a Origami que se alegre, ya que ella será dada de alta y mañana traerá equipo militar nuevo. En el cuartel, todos afirman que el mejor lugar para la cita es un parque acuático y además tienen un curso de entrenamiento para él. Ahora vemos que el entrenamiento era ir a comprar un traje de baño y explican que sería desastroso si fuera a la cita con un mal traje de baño. Además medirán su ritmo cardíaco para ver con quién tiene más posibilidades y Toka se pregunta qué es eso, a lo cual Origami bromea diciendo que es un nuevo armamento militar avanzado en oferta del shopping. Al ver que casi se lo cree, el chico pone una cara de desesperación y luego a Origami le pregunta con amabilidad sobre ayer y que le cuente qué sabe del espíritu de fuego, a lo que Toka le responde que era rojo y muy poderoso y volaba. Origami al ver que no sabe del tema le pregunta a Shido que si la ayuda a elegir un nuevo traje de baño que ya no tiene y se termina convirtiendo en un reto para ver quién emocione más al chico será su cita mañana. Las 3 chicas de siempre lo vuelven a molestar y se van, mientras Toka sale con un hermoso conjunto blanco que emociona al muchacho, pero Origami no se queda atrás, luciendo un lindo bikini negro y esto hace que Toka se esfuerce más, saliendo del probador con algo mucho más provocativo y al final parece que ella se dio por vencida al no tener un bikini mejor, pero todo fue una trampa para acercarse y que la tocara, haciendo que su corazón lata mucho más fuerte. Pero Yoshino pide ayuda y él abre el probador, donde ve que no puede cambiarse con una mano y ella termina siendo la ganadora. Luego él se lamenta de no recordar nada del pasado, pero le muestran un video que recuperaron de ellos de pequeños, donde se ve que sí causó el incendio, pero al poner el video en pausa vemos que hay una silueta extraña en el video y quizá es la responsable de todo lo sucedido. Luego el chico se desmaya y al siguiente día Kyohei se disculpa por estresarlo con el video. Vemos que la cita empieza y Kotori le dice que debería elogiar cuando vea a una chica linda llegar, y no solo llega ella, sino también Toka y Yoshino, y le informan que es lo mejor para la misión. Una vez en la piscina, él dice que le queda lindo el bikini y ella asegura que eso le dicen por su transmisión, y si no es así, que diga qué parte del bikini le gusta más, a lo que termina diciendo que sus pechos, por hacerle caso al transmisor y a Kyohei.
Kyohei. Toka quiere ir al tobogán con el chico, a lo que Kotori se ve obligada a ir, pero porque ninguna de la otra vaya con él terminan tirándose juntos. Luego caen y abrazan al chico del miedo, pero dice que está bien, solo buscaba su cita del pelo. Cuando están comiendo, las chicas le comentan que relaje, ya que es demasiado obvio que está tenso, y luego llama a Reine para pedirle un consejo, pero Kyohei le responde diciéndole que ella no está allí. Shido ve una silueta tras las máquinas expendedoras y escucha a Kotori hablar con Reine, pidiéndole que le inyecte más medicina a pesar que lleva más de 50 dosis en el día. Le ruega que lo haga, ya que es un día especial y ahora es un espíritu. Eso no lo mataría, sin contar que podría ser los últimos días de ella junto a él. Ella le dice que está casi desde su pelea y que no le contaron nada para que no sintiera lástima por ella y que haga que no escuchó nada. Luego él le pide que salgan ellos dos a divertirse y ella le pregunta si eso le dijo el transmisor, por lo mal que va la cita, a lo que él tira el transmisor y responde que no lo necesita para divertirse con ella. Ahora nos muestran a la nueva tecnología de origami que es capaz de derrotar a Efret, pero que no tiene permiso de usarlo, ya que la última persona se calcinó en él luego de 30 minutos, y le preguntan si ya vio el video que pudieron recuperar de ese día, y ella puede ver con claridad a Kotori, la responsable de la muerte de sus padres, quien está sufriendo con los juegos del parque de diversiones, y luego se queja con Shido por ello. Luego en la casa de los monstruos, el chico dice que si tiene miedo puede darle la mano a él, y ella dice que lo hará pero solo para que se calle. En los carros chocones, Kyohei enloquece en la base pensando en más opciones que hay de ver un beso de los dos. Toka y Yoshino se divierten en el barco del lugar, aunque Toka dice que va a llamarlos. Yoshino cuenta lo que escuchó por error ese día y le explica que están en una cita para poder sellar los poderes de Kotori tal como hicieron con ellas dos, mientras vemos que la alerta suena cuando el prototipo nuevo desaparece y le informan a la teniente que lo robaron, y la responsable es Origami, y ella se culpa por mencionar que puede derrotar a su enemiga mientras le enseñaba el video de lo sucedido. Luego Shido y Kotori se preguntan cuándo fue la última vez que se divirtieron tanto, y ella se sonroja porque sabe que es hora del beso, y luego de eso una explosión termina con la banca de Kotori hecha polvo, y un campo de fuerzas no le permite a Shido ver lo que pasó, mientras Origami le pide que se retire, ya que esto será peligroso, y la chica no resultó herida en lo absoluto, y le dice que está consciente que no tiene ninguna orden, y abrió fuego donde habían muchos civiles. La clasifica de loca, mientras se transforma conjurando a su ángel de fuego, y a Kamael su arma ancestral. El chico le pide que se detengan por la gente, pero ellas continúan su batalla, y Toka decide ir a protegerlo. Ambas continúan la batalla y destruyen todo a su paso, pero Kotori muestra superioridad en la batalla, lo que hace que su armadura desista. Luego prepara su cañón, y Origami le llama a Efret, nombre que confunde a las chicas en llamas, y Origami le pregunta por qué mató a sus padres, y esto impresiona a Kotoki, quien escucha la historia de cómo los padres de Origami fueron calcinados vivos, y esto impresiona y distrae a Kotori, quien es atrapada y protegida por Shido, quien dice que ya es suficiente, y el chico le pregunta si quiere matar a su hermana o al espíritu, pregunta que confunde a Origami, y ella termina siendo atacada por Toka y Yoshino en un intento de salvarlo, y ganarán tiempo para que huyan de ella. Toka se enfrenta a ella y le pide que reaccione, y si acaso recuerda lo que le hizo a Shido antes, y entiende que así debe sentirse por sus padres. Una vez lleva a Kotori a un lugar seguro, le dice que la ama como hermana, y le pregunta si ella también lo ama. Ella no puede responder en el momento, pero termina confesando que sí, y ambos se besan. Esto hace que más recuerdos sean desbloqueados, y cuando es atacado por la armadura, él le informa que ahora él es Efret, y que ya recordó lo que pasó hace 5 años, y es que definitivamente ese espíritu los mató, pero su hermana no tiene nada que ver. Simplemente un espíritu controlaba las acciones de Kotori, y ella decide no creer en sus palabras. Y luego ella recuerda la promesa de no dejar que nadie sufra por perder a un ser querido mientras el templo límite de la armadura llega a su fin. Ella no puede permitirse perder esa oportunidad, y él le pide que no le quite un ser tan querido como su hermanita. Y vemos cómo se desmaya la chica por tanto esfuerzo, y ahora nos muestran una pequeña imagen de Kuromi, quien parece absorber la energía de un lugar para su ángel. Reina se disculpa por haberlo puesto en peligro, más sabiendo que ella estaba en un momento delicado de su vida, y aceptando que era mejor opción hacer que la besara apenas él hubiera despertado. Él pregunta que realmente no cree que hubiera funcionado, ya que no cuenta si ella no se enamora de él en el proceso. A lo que la teniente le muestra un gráfico de su corazón, y ella siempre estuvo enamorada de él, por lo que también hubiese funcionado con un simple beso, pero ella sabía lo mucho que significaba tener una cita con él, y por eso permitió que fueran a una cita real. Kotori aparece golpeando al chico, y diciendo que es un error de cálculos, y el nivel de amor está roto, y da cualquier número. La teniente confirma que están bien, y Kotori le ofrece un helado exclusivo que tiene en la nevera, y ella miente que los datos están erróneos. Aunque ella debería estar en cama, decide hacer los reportes pendientes, y aprovechará que recordó todo
todo para guardar la información, más cuando pueden borrar recuerdos tan fácilmente. Antes de salir, le pregunta al chico si es verdad lo que pasó hace poco, y él responde que sí la ama, pero como su hermanita, a lo que se gana una merecida patada, y al final se va con Toca para agradecer su ayuda mientras ven el atardecer, y le pide que siga ayudando a espíritus, pero sin besos, ya que no le gusta que bese a otras chicas. El chico dice que será complicado de esa forma, y entonces ella exige un beso, y los chicos lo animan desde la estación, pero el títere de Yoshino los interrumpe, y ella dice gracias por ver. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra Karen en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.